La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Surge una pregunta para entender el compartir de esta noche. Y la pregunta es una pregunta que creo que en algún momento todos nos hemos hecho. Una pregunta que todos en algún momento creo que nos hemos hecho. Yo me la he hecho muchas veces y se dice, ¿cuál es el propósito de la vida cristiana? ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? Y sería bueno que cada uno de nosotros en verdad nos la hagamos. Hagámonos la pregunta. Nacemos, ¿sí? Como seres sintientes que somos, ¿cierto? Nacemos y vivimos un proceso y morimos. La pregunta sería, ¿la razón de ser suya y mía fue nacer? Como dice la teoría de la evolución, la teoría biológica, nacemos, nos reproducimos y morimos. ¿Será? ¿Sería? Ese es el propósito de la vida. Pero en tratándose de la vida cristiana, debe entenderse de manera diferente. ¿Sí? Debe entenderse de manera diferente. El propósito en la vida cristiana, suyo y mío, y la verdad yo les confieso, es una pregunta que yo venía haciendo y solo hasta ahora que por misericordia de Dios se me presentó la oportunidad de traer un tema a compartir, surgió. Surgió porque habiéndomela hecho muchas veces la pregunta, bueno, ¿yo para qué soy? Y yo creo que todos en algún momento nos la hemos hecho. ¿Para qué soy? ¿Para qué Dios me permitió que yo viniera al mundo? Yo no sé si usted, pero yo me la he hecho muchas veces. Y a partir de allí encuentro lo que quería compartir, lo que quiero compartir es en esta noche. Dice, la vida es un lugar de prueba para nosotros. La vida es un lugar de prueba para nosotros. Y cuando me refiero a la vida, me estoy refiriendo a un todo. O sea, entendiendo pues, como les digo al comienzo, que debo cuestionarme, ¿para qué Dios me permitió nacer? Muchas personas nacen y miren que a las horitas, a los minutos, ya fallecen. A usted y a mí nos ha permitido nacer y hemos recorrido todo este tiempo y todavía estamos. Bueno nos fuera preguntarle, bueno, Señor, ¿yo para qué soy? ¿Para qué usted me ha permitido hasta hoy? Hagámosle la pregunta. Creo que la palabra lo dice. Él permite eso. Que nosotros no lo estamos cuestionando. Le estamos Señor, dígame, ¿para qué soy yo? De pronto yo ni siquiera sabía que la razón de ser de Gabriel era hacerse bombero. Y yo nunca he sido bombero. Entonces no estaría cumpliendo la razón de ser. El propósito de mi vida no se estaría cumpliendo. ¿Cierto? No sé, mecánico o médico, ¿qué voy a saber? Policía, no sé, ¿cierto? Tantas cosas que yo podría preguntarle a él, Señor, así como hay esas profesiones, hay esas actividades que las personas hacemos, también es decirme, bueno, ¿yo para qué soy? Dice, Dios nos envió a la tierra para aprender y crecer. Para aprender y crecer. Dios nos permite a usted y a mí para aprender y crecer. ¿Qué significa entonces el aprender? Significa que en mí, cuando yo nazco, hay algo que no está. Hay algo que no está. Y que yo debo
aprender, apropiármelo. Y habiéndomelo apropiado, crecer en eso. Es decir, no quedarme allí. Me explico de mejor manera. Si la idea es que yo sea una persona universitaria, me disculpan allí por la movera, porque a mí sí me gusta estar moviéndome. Si la idea es que yo sea una persona universitaria, pues se entiende que yo no debo quedarme en primero de primaria, ¿cierto? ¿Me siguen? Si la idea es, Gabriel, contigo voy a ser, qué sé yo, un arquitecto, y Gabriel llega a primero de primaria, Gabriel en primero de primaria, ¿sí? Asume, aprende unos conceptos, pero Gabriel se queda con los conceptos de primero de primaria, es decir, las vocales, los números. Se supone que Gabriel debe crecer. Entonces, si la razón suya y mía, como lo dice la palabra, que ya vamos a dar en la referencia bíblica, significa que usted y yo, a partir de que nacemos, debemos aprender, ¿sí? Reitero, porque hay algo que en usted y en mí no está, y debemos apropiarnos de eso, ¿cierto? Debemos aprenderlo, debemos interiorizarlo. El aprender tiene que ver con que algo que yo no conozco, alguien me lo trae y yo me lo apropio, me lo quedo. Ese conocimiento no se va. Me recuerdo cuando decían en mi casa mis padres, yo les dije a ustedes, la familia mía fue una familia bastante numerosa, ¿cierto? Yo creo que se los dije a ustedes. Y mi papá nos decía algo como esto: yo les pago educación porque sé que es lo único que yo puedo dejarles. Lo otro no sé. Y él tenía razón. Y se explicaba en el hecho en que lo que a usted y a mí, los profesores o las personas que tenemos en nuestra formación, nos enseñan, eso queda aquí. Si mi papá me deja, no sé, un edificio, en algún momento por las circunstancias de la vida yo puedo perder ese edificio, ¿cierto que sí? Pero si mi papá me dejó educación, esa educación me va a servir para el resto de mi vida, porque ya está en mí, ¿cierto que se entiende? Es eso. Entonces, si la razón de ser suya y mía es venir y aprender algo, y ese algo, crecerlo, es decir, vamos a aumentar ese conocimiento, ¿cierto? Y ese conocimiento, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? Sino por medio de las experiencias. Por medio de las experiencias. Entonces, la vida como tal no es más que eso, ya lo acabamos de decir, como un lugar de pruebas. Hay personas afortunadas porque esas pruebas les son agradables. Les son agradables, ¿cierto? De pronto, qué sé yo, se ganan una lotería durante su vida o tienen, sí, no sé, cosas chéveres, llamémoslo así. Pero hay muchos que no, les suceden cosas desagradables. Pero unas y otras es parte de esto que estamos llamando el lugar de prueba. Eso es la vida, lugar de prueba. Esa persona que en su gran mayoría diríamos, uy, qué afortunado, porque tuvo padres de abolengo, pues, ¿cierto? O se ganó una lotería, o sí, chévere. Pero esa misma persona, en su experiencia de vida, nos ha dicho que no terminó bien. Y entonces, no que era chévere, no que era bueno que se hubiese ganado la lotería. Experiencias. Vivió experiencias que inicialmente eran agradables, pero mire cómo terminó. Ese muchacho joven
de unos padres muy pudientes terminó en drogadicción o terminó, no sé. Esa persona que en cambio vive experiencias, por Dios, traumáticas. Hay experiencias traumáticas. Por la experiencia que viví cuando estuve trabajando con la entidad, encontraba situaciones que desafortunadamente le hacen a uno recapacitar sobre cuán agradecido debemos ser. Encontraba personas que han vivido experiencias que en verdad, comparadas con las mías, son mucho peores. ¿Qué de una madre? ¿Qué de una madre que hoy no sabe dónde está su hijo? Tenemos la experiencia cercana, ¿no? Nuestra hermana hoy no sabemos dónde está su familia, su hijo se preocupa por ella. Y es algo que incluso la misma ley castiga de manera más soberbia. Cuando una persona desaparece a alguien, lo hablábamos con alguien hace un tiempo, un momento, que cuando una persona mata a otra. Es decir, voy a ejemplificarlo mejor. Si una persona mata a otra, digamos que le dan 25 años de cárcel. Pero si a esa persona se le demuestra no que mató, sino que desapareció a alguien, le dan 60 años. O sea, es mucho más grave el delito hoy de desaparición que el mismo homicidio. Es así, así lo contempla la ley. Porque al familiar que le digan le mataron a su pariente, pues esa persona hace su proceso de duelo y lo llora su noche, las noches que sean, lo llevan a velación y lo entierran. Y bueno, ya sé, cada 8 días, cada 15 va y lo visita, ¿cierto? Pero ¿qué de una persona que le dicen ni lo busque, ni lo busque? ¿Cuándo termina el duelo esa mujer, esa madre? ¿Cuándo termina el duelo? Cuando le dicen a su hijo ni lo busque. Eso siempre va a estar allí. Y hasta el último día esa mujer va a estar sufriendo. Ese duelo nunca se va a cumplir. ¿Sí? Pero bien. Diciendo entonces que esto de la vida no es más que un lugar de prueba, que es agradable o no agradable, ¿sí? Depende de las circunstancias. Dios nos permite, con todo y ello, con todo y las experiencias que usted y yo vivimos, elegir entre el bien y el mal. Y nos deja decidir si serviremos a otros o si nos enfocaremos en nosotros mismos. Entonces, entendiendo que el propósito de la vida hoy, cristiana, hoy en Cristo, es diferente al propósito de simplemente nacer, vivir y morir. No, ya con Cristo es diferente. Con Cristo venimos a un proceso que es un lugar de prueba, es decir, de capacitarnos, de formarnos, de crecer, pero con una mentalidad diferente. Porque ya no debemos preocupar en nosotros, sino como dicen, si servimos a otros. O sea, la razón suya y mía es colocarnos al servicio. Si se quiere, para alcanzar la palabra en esta noche, permita el Señor que así sea, se está valiendo de Gabriel para que se le recuerde a ustedes. El ujier, la persona que atiende, los que tocan la música, todos están colocando su granito, su aporte para su servicio, porque es usted el que se sirve de ellos. Mire que sí, ¿cierto? Y entonces la razón de ser suya y mía es esa, saber que con ese conocimiento ya de lo que significa, entendiendo para qué es que vengo, yo vengo es a servir. Esa es la vocación de ser del ser humano.
¿Cuál sería entonces la mayor aspiración de un cristiano? ¿Qué es lo que usted y yo como cristianos buscamos? ¿Qué sería eso? Encontramos que usted y yo debemos buscar, y ya nos lo han dicho aquí, la finalidad nuestra al formarnos, al capacitarnos es pensar como Jesucristo. Pensar como Jesucristo. Una vez ese conocimiento que en algún momento por alguna persona llegó a nosotros y gracias a ello vamos a crecer, porque no nos vamos a quedar en primero de primaria, ¿cierto? Vamos a subir a segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿cierto? Y pasar a bachillerato y demás. Debemos crecer en ese conocimiento. Pero, ¿qué es lo que se busca con ello? Debemos pensar como Jesucristo, valorar la vida como Él lo hizo, amar como Él lo hizo. Y yo recuerdo que hace unos días hablamos del tema del amor, entendiendo que el amor no como lo concibe el ser humano. Si tú me amas, yo te amo. Ese es el amor del ser humano. Pero según la palabra, eso no es amor. Eso no es amor. El amor es incondicional. Usted me odia, pero yo lo amo. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Sí, me estás causando dolor con todo lo que me dices o lo que me haces, pero yo decido amarlo. Ese es el amor según la palabra, según Dios. Hay una diferencia grandísima, ¿cierto? Porque si usted no me ama, yo, suerte. Pero acá no, acá es diferente. A pesar de que usted me odie, incluso, yo decido amarlo. Eso es diferente. ¿Qué se enseña sobre la vida cristiana? ¿De qué es lo que se enseña en la vida cristiana? Es decir, entendiendo pues, el tema es cuál es el propósito de Gabriel, hoy siendo cristiano. ¿Cuál es su propósito? Ya entiendo que mi propósito, ¿sí? Es llegando a ese lugar, cierto, de prueba, aprender. Yo escuché, alguien me habló y fui receptivo, fui sensible a eso que se me habló y yo me creí ese cuento. Como dijo en alguna ocasión, decía la pastora Fanny, me echaron el cuento y me lo creí. Y es eso. A muchas otras personas, en cambio, les han hablado de la palabra, pero no la tomaron. Usted y yo vamos a una jornada de evangelismo, ¿cierto? ¿Y qué encontramos? De 10 personas, ¿cuántos realmente quieren escucharlo? Creo que de 10 personas, 2. Y eso, oyéndole bien. 2 que, ay, venía, háblame más de eso. Porque las 8 restantes, yo no quiero saber. O sea, no son sensibles, no quieren aprender. Esas 2, entonces, hacen su proceso. Y ahí es donde quiero llegar. Es decir, vamos al libro, por favor, me disculpan la voz, al libro de Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 26. Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 26. Vamos a ver entonces que esto de la vida cristiana es una universidad, es un colegio, es una clase. Aquí estamos en una clase. Y usted hace el esfuerzo, porque usted pudo haberse quedado en su casa viendo televisión, haciendo otras cosas. Otros tomaron ese tipo de decisión. Usted, en cambio, dijo, no, yo voy a avanzar un poquitico más en mi proceso de aprendizaje. Ese proceso, ¿qué nos dice la palabra? Por favor, que alguien me ayude. ¿Qué nos dice? Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y
Porque ese proceso para usted, para usted, para usted y para mí es diferente. Aquí cada uno de nosotros viene con sus propias condiciones, con sus propias situaciones. De pronto, no sé, la persona estaba a puertas de, qué sé yo, que lo echaran del trabajo. De pronto de que se acabara su relación familiar, su relación de parejas. Otros, en cambio, de pronto con algún tipo de dolencia física. Otro, de pronto necesito saber si esto que voy a decir mañana me es o no me es. ¿Sí? Cada uno llega con sus propios asuntos. De eso se trata. De eso se trata entonces, ¿sí? Su propia cruz. Cada uno tome su propia cruz y dice la palabra y sígame. Gabriel, que tiene problemas de pronto en comportarse socialmente, decide hacer un pare y a partir de que le hablan de Jesús, Gabriel decide cambiar. Pero Gabriel en el proceso que viene con Jesús ahora, él trae sus propios asuntos, ¿cierto? Traigo mi propia maleta y en mi proceso el Señor me va aliviando mi carga. ¿Me hago entender? Es decir, cada uno viene con sus propios asuntos aquí donde el Señor. Cada uno de nosotros. Los problemas míos no son los mismos de ella. Eso quiero dejar claro, ¿sí? Entonces, cuando la palabra dice, tome su cruz es lo que yo traigo, mi antecedente, lo que me ha, si se quiere, hecho llegar a buscar hoy del Señor, ¿cierto? Esa situación. El cristiano es siempre discípulo del Maestro Jesús, siempre. Ya nos ha dicho el pastor y creo que todas las personas que hemos tenido como formadores nos han hablado de eso. Yo estoy hablando simple y llanamente del propósito para el cual usted y yo nacimos, por el cual usted y yo somos. Usted y yo somos porque debemos encontrarnos con Jesucristo. Yo antes no lo sabía. Las personas que murieron sin tener ese encuentro con Cristo, vivieron en vano. Vivieron en vano. Entonces, la razón de ser suya y mía es que conozcamos de quién es Jesucristo. Esa es la razón de ser suya realmente. Usted puede haber sido presidente, policía, médico, qué sé yo, mecánico, cualquier situación. Pero si usted en su proceso no conoció de Cristo, usted perdió el tiempo de vida. La razón suya y mía entonces es, en el tiempo que nos dan, como decíamos al comienzo, en este lugar de prueba, conocer de Jesús. Voy terminando porque el compartir conmigo esta noche es más... el cristiano entonces debe hacerse discípulo. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un seguidor? Porque aquí podemos estar personas, puede estar personas que simplemente escuchamos y nos vamos. Ojalá en la casa o allá al menos, no sé dónde nos vamos, practiquemos. Ojalá lo practiquemos. Pero hay otro tipo de personas que son discípulos. Y yo me voy a tratar de explicar que creo que con un ejemplo me sirve más para entenderlo mejor. Me van a disculpar si en algún momento hiero susceptibilidades, pero lo hago con la mejor intención de corazón. Simplemente a manera de ejemplo lo hago. Supóngase que yo oigo de Gaitán. Ustedes, creo que algunos de ustedes lo oyeron. Yo sí lo oí de Gaitán. Y ese señor hoy, y él murió hace rato, murió ese señor, murió en el 48, fue esa muerte, ¿no? Y ese señor hoy tiene a otras personas que se dicen, yo soy Gaitán. Una frase que ese señor decía en su tiempo, siempre me quedó. Él decía, yo no soy un hombre,
yo soy un pueblo. Y con esa frase ese señor hizo campaña y eso se llenó. Porque mira lo que le está diciendo de fondo. Yo, supóngase, yo soy Gaitán y digo, yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. ¿Qué quería decir él con esa frase? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Qué quería decir con esa frase? Él decía, tengo enemigos, y por lo que yo digo me quieren matar. Pero a Gaitán lo pueden matar. Pero como Gaitán ya no es Gaitán, ya es un pueblo. ¿Ustedes qué creen? ¿Para qué lo van a matar? Porque lo matan y mañana salen otros Gaitán. Eso es lo que él estaba diciendo. ¿Cierto? Y hoy hay Gaitanes. Tanto que alguien dice hoy por allí, yo quiero eso para mí. Y él toma esas banderas de Gaitán y hoy las exhibe. Hoy exhibe eso. Yo soy, mírenme a mí ahora. Ya Gaitán pasó, sí, pero yo también soy Gaitán. Es decir, yo tengo el mismo pensamiento de Gaitán. Para decir entonces de que eso es un discípulo. Dice la palabra que Jesucristo andaba con sus discípulos. Jesucristo partió. De hecho, nos explicaba esta semana el pastor sobre eso que queda en el corazón de la persona cuando dicen, el maestro les dice, yo voy a partir y a donde yo voy usted no puede estar conmigo. Claro, le duele a ellos como, uy, se va nuestro líder. Y él les decía, no se preocupen por eso. Pero bien, el punto es a que cada uno de estos hombres, ¿sabe qué hizo? Sí, nuestro maestro partió, pero ahora yo soy el maestro. Continuaron ellos con el legado. Se hicieron discípulos. No sé si me entiendo. Es decir, un discípulo es aquel que coge la bandera de su maestro y ahora es él. No importa que no esté mi maestro, ahora estoy yo. Y eso hicieron estos hombres. Y eso es lo que usted y yo buscamos. Yo quiero pensar que el día que lleguen preguntando por Gabriel, Gabriel aún estando no salga. Pero cuando lleguen preguntando aquí de Jesucristo, yo salga. Porque ya hoy tomo las banderas de Jesucristo en mi vida. Ojalá estemos tan berraquitos, tan firmes, tan fuertes en esto, que digamos yo pongo mi vida, Señor, por usted. Eso es ser discípulos. Dice, el hacernos discípulos de Jesucristo, dice la palabra, nos convierte a usted y a mí en sal y en luz. ¿Por qué sal? En tanto usted y yo demos ejemplo. Si a alguien en su vecindario, voy a tomarlo como referencia, le sucede que tienen un endemoniado en el vecindario, pensémoslo así, ¿será que esa persona buscarían a usted el vecino cristiano para ellos? Vecino, venga y ore por nosotros. Debería hacerlo. ¿Por qué? Porque somos eso, somos sal. Eso que ni yéndole a ponerle Cristo por encima, ni echándole agua, ni tantas cosas, nada, ese cristiano que es discípulo de Cristo lo puede hacer. Y hemos tenido experiencias, ¿cierto que sí? Hemos tenido experiencias donde aquí ha venido persona en esa condición y ¿qué ha pasado? Ha salido libre, gracias al Señor, ¿no? La obra es de Él. Pero también somos luz, dice. Y somos luz, ¿por qué? ¿Qué hace la luz? La luz ilumina. Hoy por hoy, allá afuera hay tinieblas. Allá afuera a lo bueno se le está diciendo que es malo, se le burlan, ¿sí?
a la pareja que se conserva como tal, como pareja. En cambio, a la pareja que es infiel, ¿qué se le dice? ¿Sí? La diferencia la hacen usted y yo. Somos quienes hacemos la diferencia. Porque usted y yo a lo malo le seguimos llamando malo. Somos luz, no nos dejamos por la oscuridad. Amén. Quiero llevarlos para terminar a lo siguiente. La fuente de la vida cristiana entonces es la fe en ¿quién? En Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Entonces, el propósito está claro. Vine a conocer de Jesucristo. Entonces, el fundamento, la fuente es la fe puesta en Él. Si yo quisiera conocer a alguien, ¿cómo lo haría? Supóngase que yo lo conozco, no sé, es que no quiero tomar nombres porque se suena la susceptibilidad y entonces digo si yo quisiera conocer a Robertico, que nunca lo he visto, bueno, tomo un ejemplo más conocido. Si usted tiene que conocer de Simón Bolívar, ¿usted qué hace? Lee, ¿cierto? Lee, busca libros, indaga en internet y ahí está que Simón Bolívar, que nació en Caracas y que sé yo, toda su vida ahí está. Esa es una forma de acercarme, una forma de acercarme a alguien que desconozco. Ya sabemos, pues, quiero aterrizar simplemente con esto y con esto termino, es que la razón de ser suya y mía al venir aquí a este mundo, que el Señor lo permitió, fue conocer a Jesús. Ahora le traslado la situación. ¿Cómo se conoce a alguien? Entonces, voy a conocer de Simón Bolívar. Yo nunca lo vi, ¿cierto? Nunca lo vi. Pero entonces, para conocer de ese Simón Bolívar, yo comienzo a leer. Busco en internet. ¿De qué otra manera se conoce de alguien? Pues voy y pregunto, ustedes que vivieron en esa época, ustedes que conocieron a Simón Bolívar, ¿cómo era ese man, hombre? Contame, ¿cómo era? ¿Verdad que era bajitico y no tan alto como se dice? Que era delgado y no tan, ¿sí? Son formas de conocer a alguien, ¿cierto? Indagando, preguntando, leyendo, son formas de conocer a alguien. Pero hay una forma mejor. Y es la que usted y yo estamos llamados a hacer. Y yo en lo personal, se lo confieso, yo se lo pido al Señor de rodillas todos los días. Yo no quiero conocer más a Jesús de palabra, de letra. Una de las cosas que me impactó en estos días fue cuando vino la pastora Mariela. Y yo oí a la pastora Mariela, pero yo decía, wow, son las mismas palabras que habría dicho la pastora Fanny. Yo me quedé aterrado. Yo lo vi así. Cuando yo veía a esa mujer hablando acá, yo sé que mi pastora ya partió con el Señor, pero yo la veía a ella. Las mismas palabras. Las mismas palabras. Esa experiencia que ella nos contaba que vivió la pastora Mariela, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan pues la prédica que ella tuvo con nosotros el domingo, hace 15 días, pues. Nos decía que ella no quería seguir en esto de la vida cristiana. Y le dijo al esposo, vaya usted, haga, yo ya no. Y se metió a su cuartico. Y todo lo que le pasó allá en su cuartico. Pues esa misma experiencia fue la que nos comentaba la pastora Fanny. Que ella tenía, y yo creo que Filadelfia como congregación, en eso ha hecho diferencia. Sí, porque aquí han venido pastores y nos han hablado de una y otra cosa. Pero Filadelfia, en la pastora Fanny encontraba eso, como que esta mujer tiene una relación tal con Dios que ella lo venía y nos contaba. Estaba yo intentando quedarme dormidita y me despertaba. Y él se sentaba a mi lado. Mi hermano, eso no es una película. Yo quiero eso para mi vida. Yo quiero eso para mí.
Eso se llama revelación. Eso se llama un encuentro directo con el Señor. Y yo busco eso para mi vida. Palabras, muchas. Pero una palabra y cambió la vida de la pastora Mariela. Una palabra, un encuentro con el Señor y cambió la vida de la pastora Fanny. Yo quiero eso para mí. Sí, saber de la palabra es hasta interesante y bueno, pero yo anhelo de corazón un encuentro. En alguna ocasión yo estaba durmiendo y esa noche estaba como anoche, creo que anoche que llovió, estaba tronando incluso. Gabrielita incluso estaba más pequeña porque todavía dormía con nosotros en la cama y estábamos dormidos. Para mí eso fue una revelación, ¿Y por qué lo digo? Porque en esos días nos habían hablado de lo que era el arrebato. No sé si por esa razón fue que yo me acosté pensando en ese tema, qué sé yo. Pero yo quiero ver o quiero decirles a ustedes que lo que para mí ocurrió fue cómo se daría el arrebato. Es decir, yo sentí en medio del sueño un estruendo tan grande, que yo lo único que pude fue tirarle el brazo a Gabrielita que estaba a mi lado. Solamente a eso alcancé, dije, nos fuimos. Es decir, fue en un abrir y cerrar de ojos. Para mí es algo personal, mi experiencia personal, pero para mí es eso. Es decir, esto no es cuestión de que usted y yo vamos a partir de ahora que se nos diga, vea, busque de Dios y entonces esto va a ocurrir. No. Mis hermanos, la preparación debe ser continua. Si usted hoy no se ha arrepentido, si usted hoy, como dice nos han venido diciendo, no hemos buscado el Señor, mis hermanos, el momento usted y yo no lo sabemos. La palabra sí lo dice. Les hablo de ese instante, de ese encuentro, y voy a citar solamente 3 hombres que vivieron eso. Vamos al libro de Job, y con esto vamos terminando. Capítulo 42, versículo 5. Job 42, 5. Para que veamos entonces, y ya con esto vamos terminando, que no es suficiente el saber Biblia, que no es suficiente de pronto el tener el conocimiento, sino que busquemos más allá. Busquemos el encuentro con Jesús. Busquemos el encuentro con Jesús. Y aunque parezca como que eso que Gabriel está hablando allá, no, mi hermano, es verdad. Eso que tuvo la pastora Fanny, eso que tuvo la pastora Mariela, ese encuentro, ese instante, ocurre con usted, ocurrirá conmigo. Pidámoselo a Él. Yo se lo pido. Yo no estoy diciendo aquí que yo lo haya tenido. Yo lo anhelo para mi vida. Porque más que el conocimiento de aquí, yo quiero tener ese encuentro con mi Señor. Yo lo anhelo. Dice el libro de Job, lo tenía, qué pena con ustedes para leérselo. Job 42, 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, Job, dice la palabra que era un hombre justo. Job conocía de Dios. Sí, lo había oído, había aprendido, todo lo que se diga. Pero ahora los ojos de Job estaban viendo a Dios. A eso me refiero. Job tenía ahora ese encuentro que es el que yo les estoy hablando. Anhelemos ese encuentro. Otra persona que vivió eso lo encontramos en el libro de Hechos, ¿sí? Capítulo 9, versículos 5 al 7. Hechos, capítulo 9, versículos 5 al 7. Leo.
Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En el primero hablábamos de que Job, que conocía, que había oído de Jesús, ¿sí? Había tenido ahora ese encuentro. Ahora decía, mis ojos te ven. Saulo, que era una persona que buscaba a los seguidores de Jesús para matarlos, tuvo ahora ese encuentro con Jesús. Es más, dice la palabra que lo hizo y estaba ciego, porque dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Sí ven? Porque ya no es solamente una persona, sino que tiene seguidores, tiene discípulos, es una iglesia, ¿cierto? Y entonces, lo que quiero significar es que estos hombres tuvieron un encuentro directo con Jesús. Lo tuvo Job, lo tiene ahora Pablo, que era Saulo en su momento. Pero hay otra persona que también lo vivió. Y con esto voy terminando, mis hermanos. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 17. Mateo, capítulo 16, versículo 17. ¿Cierto? Perdón. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro tuvo ese mismo encuentro con Jesús mismo. Y mire lo que está diciendo la palabra. Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne, no te lo reveló sangre, es decir, no te lo reveló hombre. No fue el maestro, no fue, qué sé yo, una persona determinada. No. El propio Dios se lo mostró. Mira, ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Entonces, lo que me está diciendo la experiencia es que sí, a pesar de que usted y yo puede que hoy todavía no hayamos tenido ese encuentro directo con Jesús, ese encuentro es posible. Ese encuentro es posible. La pastora Fanny lo tuvo. La pastora Mariela lo tuvo. Lo tuvo Pedro, lo tuvo Job, ya lo vimos en Saulo. Terminemos leyendo Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice la palabra, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, les confieso de manera personal, este pasaje es para Gabriel. No sé si para otros sea igual, pero para Gabriel, este pasaje representa la graduación como seguidor de Cristo, para mí. Porque cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, ¿sí? Es porque, mi hermano, cuando yo pueda no solamente decirlo de boca, sino vivirlo, digo, me he graduado ahora sí de cristiano. Ahora sí encontré mi propósito. Yo estoy en el proceso, ¿sí? Y me disculpará. Yo estoy en el proceso y ojalá Dios permita, como siempre hemos significado en ese gran ejercicio que hacemos, que para nosotros, para Gabriel, Dios es como un maestro. El alumno solo se pasa de tercero a cuarto. ¿Será que un alumno llega a clase y dice, yo soy tan bueno, estoy en tercero, pero yo merezco estar en cuarto y me paso para cuarto?
¿Cierto que no actúa así? Actúa cuando ese docente, ese profesor, encuentra que ese alumno, estando en tercero, tiene habilidades como para estar en cuarto y lo asciende, lo promueve, ¿cierto? Entonces una de las formas de entender al Señor es, para mí, Dios es ese maestro. Ojalá, de 1 a 5, a la hora de evaluar, así sea raspandito, Señor, y me coloque 3. ¿Cierto que sí? Así sea raspandito. Pasé. Yo no sé si a usted le pasó, porque a mí me pasó estudiando. Cuando uno pasaba de esa manera, pero pasaba, uno se alegraba, bendito sea el Señor, ¿cierto? Pero cuando sea de esa manera, es decir, con 3, que me pase. Entonces, para mí, mi graduación es cuando yo pueda decirlo, y no solamente decirlo, sino vivirlo. Ya no vive Gabriel. Gabriel vive, no está. Pero si llegan preguntando por Jesucristo, yo salga. Esa sería para mí mi graduación. Mis hermanos, coloquémonos en pie. La intención durante este tiempo no fue más sino que encontráramos el propósito cada uno de nosotros. El propósito suyo y mío es conocer a Jesucristo. Ese es el propósito. Y conocer a Jesucristo, ¿por qué? Porque es el único que nos lleva. Entonces vamos a escuchar, por favor, esta canción. Los que la sepan, vamos a cantarla. Pero quiero que retomemos lo que dice la canción. Amén. Por favor. Bendito Padre, gracias Señor por esta oportunidad, Padre, de traer tu palabra, porque es tu palabra, Señor. Pido para mis hermanos y para mí mismo, Señor. Sé que no lo merezco, pero acudo a tu misericordia, acudo a tu amor, que es diferente al amor del hombre. Padre, para que me alcances ese instante de conocerte, Señor. Ese instante que muchas otras personas han tenido, yo aún no lo he tenido, Señor. Y pido para mis hermanos y para mí mismo, Señor, que nos permitas ese encuentro contigo, Señor. Sí, la palabra es, Señor, la palabra es necesaria.
Pero yo quiero ese encuentro personal, Señor, íntimo. Gracias por el habernos enseñado a través de nuestros líderes, de nuestros pastores, Señor, lo que es tirar el trapito, Señor, humillarnos ante ti, para que llegues, Señor, y tengas esa conversación con cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, ese instante, ese toque tuyo, Señor, que lo cambia todo. Yo lo deseo, yo lo anhelo en mi corazón, Señor. Te pido que tengas misericordia y nos permitas ya no el conocimiento de carne ni de sangre, sino el conocimiento de ti mismo, Señor. Tú mismo lo haces. Permítenos ese encuentro. Queremos conocerte cara a cara, Señor. Ten misericordia, Señor. Bendito Dios, salimos de este lugar, mas no de tu presencia, oh Dios. Lleva a mis hermanos, llévanos, Señor, a nuestras casas, creyendo que tú esta noche, Señor, si es tu voluntad primeramente, permitirás que en la vida de nosotros haya ese encuentro contigo, Señor. Vamos a tener ese encuentro directo con cada uno de nosotros, Señor, ese encuentro tuyo. Yo lo creo, Señor, que tú nos darás la oportunidad de sentirte, Señor, que eres real, que eres vivo, Señor. Padre, gracias. Llévanos, Señor, a nuestras casas. La gloria y la honra sea para ti en el nombre de Jesucristo. Despedimos a nuestros hermanos allá a la distancia, esperando que esta palabra haya quedado allí en su corazón, que anhelemos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga en el amor del Señor. Amén y amén.